presenta Fuserep. Para sus círculos de ahorro, una manera sencilla de acceder a un pequeño capital en menos de 2 años. Fuserep. Ahorrás, creces. www.fuserep.com.uy. De la mañana, 30 minutos. En lo que va del año, ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, dispuso 46 destituciones por inasistencias injustificadas del personal y el directorio del organismo tiene que resolver en relación a otras acciones disciplinarias iniciadas por la misma causa. Recordemos que el tema de las inasistencias injustificadas es un tema que se puso en el tapete ya hace algunos meses, con algunas declaraciones públicas del director del Hospital Maciel, Álvaro Villar, algunas declaraciones que generaron polémica con la Federación de Funcionarios de Salud Pública y que además motivó que las autoridades resolvieran realizar un estudio sobre los motivos, las causas que hay detrás de las inasistencias, algunas justificadas y otras injustificadas. Se detectó, por ejemplo, en muchos casos, y esto ocurre en la salud y en otras áreas, como por ejemplo en la educación, también se ha dicho que los funcionarios marcan tarjeta, ingresan supuestamente a trabajar a la institución pública, en este sentido, en este caso que estamos hablando, en los centros hospitalarios públicos, y que luego se van a trabajar a los hospitales privados o a instituciones médicas privadas. Un tema que preocupa y que preocupa mucho a las autoridades de ACE. Estamos en línea a partir de este momento con Alicia Ferreira, la gerente general de ACE. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cuál es el problema que se ha detectado en ACE? Bueno, lo primero es aclarar que ACE es un servicio descentralizado muy joven porque nació desde hace 6 años con la ley que descentralizó ACE del Ministerio de Salud Pública y por lo tanto hace 6 años que nos rigen una normativa que es justamente la de servicios descentralizados y no la de la administración central como como históricamente fue ACE desde su creación en los años 80. ¿Eso qué implica? Que entre otras cosas que los organismos de la administración central, por ejemplo, necesitan a través de la normativa vigente para cesar a un trabajador luego que es sumariado y que se encuentra que cometió falta grave, necesita en último término la venia del Senado. Nosotros desde hace 6 años la destitución o el cese luego de que se realice un sumario la resuelve el directorio del organismo. Y por eso probablemente es que desde hace 6 años, no es un tema de ahora, cuando se resuelve un sumario que termina en una recomendación de cese, es el directorio del organismo el que resuelve semanalmente, como se reúne el directorio, resuelven los ceses de los trabajadores que han incurrido en faltas graves. Ese probablemente sea el primer motivo y es importante recalcarlo. Lo otro es que desde hace un par de años y sobre todo el año pasado, con mucho énfasis, hemos estado trabajando en talleres con los directores y con los administradores de las 70 unidades ejecutoras que tenemos en ACE, en un trabajo regional que ha hecho la gerencia administrativa para justamente ayornar a los directores y a los administradores de las unidades de ACE sobre las nuevas disposiciones que existen en materia de aplicar faltas y sanciones a los funcionarios. Por ejemplo, la ley de presupuesto esta de 2010, la última ley de presupuesto, 17.719, uno de sus artículos establece una nueva forma de aplicar un procedimiento para cuando hay faltas justificadas, o sea, faltas por certificaciones prolongadas. Ese es uno de los ejemplos. Los 100 ceses del año pasado y una cifra similar de este año que va a terminar así, son por varios motivos. Sí. La mayoría son justamente aplicando el artículo de la ley que hacía mención por faltas por certificaciones prolongadas, otros son por faltas injustificadas, otros son por faltas graves, como podría ser lo que ustedes nombraban, de marcar tarjeta e irse en forma reiterada. En fin, son una
variedad, pero yo quería aclarar que no es un tema de este último año, es un tema que viene trabajándose desde que es un servicio descentralizado. Usted me decía que se estima que se cerrará este año con unas 100 destituciones aproximadamente. Aproximadamente, lo cual en realidad, si uno mira las cifras de ACE tiene 28.000 trabajadores, o sea que 100 de ceses por irregularidades es una cifra que no tengo ahora comparaciones con otros servicios descentralizados o entes autónomos, pero tenemos que ponerlo también en contexto, ¿no? ¿Es preocupante este tipo de situaciones que se den a esta altura del partido cuando supuestamente debería haber un compromiso mayor desde parte del funcionariado? Bueno, es lo que le decía, hay que poner las cifras en contexto. Son 28.000 trabajadores y por año llevamos alrededor de 100 ceses. Lo que es preocupante, y eso se ha venido tratando desde hace tiempo, y algunos directores incluso han expresado así en la prensa, es la necesidad de reducir el ausentismo, pero sobre todo ese ausentismo que ocurre de un día para el otro, que está fijada una guardia y el día anterior se llaman y dicen no puedo ir por tal o cual cosa. Entonces ese es el ausentismo que además es más difícil de cubrir porque no da para llamar a un suplente. En los servicios de salud el ausentismo, ese ausentismo no programado es el que más complica a la hora de organizar la atención, sobre todo en lugares como las puertas de emergencia, los centros de tratamiento intensivo. Entonces, ese es un trabajo que fuertemente están realizando todos los directores para buscar la forma de reducir ese ausentismo, pero también estamos en un proceso de descentralización de la convocatoria de suplentes para que sea justamente más rápido y más ágil, que el director, cuando el funcionario falta, pueda convocar a un suplente lo más rápido posible. Ferreira, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se ha generalizado este...? Bueno, las causas del ausentismo en los servicios de salud son múltiples, ¿no? Como en todos los casos, no ocurre solo ni en el sector público, también en el sector privado, pero tampoco ocurre solo en nuestro país. Los trabajadores de la salud, como todas las personas, se enferman y además incluso en algunos casos pueden estar más expuestos. Por eso se recordará que una de las medidas que se tomó durante el plan de invierno en ACE fue la vacunación de todo el personal de la salud con la vacuna de la gripe. Otra situación que ocurre en nuestro país y que también se están elaborando estrategias para buscar que se reduzca es el multiempleo. El trabajador de la salud tiende a tener, sobre todo en nuestro país que hay tantos prestadores de salud, 2 y a veces hasta 3 trabajos, y entonces obviamente el cansancio y la vulnerabilidad a las enfermedades con tanta carga laboral también influye. Eso pueden ser algunos, pero son varios los motivos. Nosotros estamos ahora, pero en esos casos de enfermedad no se va a aplicar una destitución. Digamos, las destituciones se aplican en casos en los que las razones son otras, o no hay razones para ese ausentismo. No, claro, la sanción, el cese por sumario en el caso de las faltas por certificación ocurre en faltas por certificación prolongadas, en aquellas faltas prolongadas, e incluso interviene el Banco de Previsión, el Instituto de Previsión Social, incluso cuando ocurre un cese por enfermedad prolongada, en algunos casos, que a veces son muchos, nosotros tenemos que hacer la reserva del cargo ese para que por 3 años, por ejemplo, porque si se reevalúa el funcionario desde el punto de vista de su capacidad para trabajar, eventualmente podría volver. Entonces también hay esa previsión por parte del Estado cuando se cesa un funcionario por certificaciones prolongadas. ¿Hay certificaciones falsas también? Bueno, eso es lo que estamos en parte investigando con el convenio que se hizo con el Fondo Nacional de Recursos, buscando identificar el proceso de certificación que ocurre en ACE. No tenemos en este momento datos de que haya certificaciones injustificadas, pero
En ACE existe una normativa que aplicada a partir de un convenio que se realizó incluso con los trabajadores, que es el descuento en los primeros días de inasistencia por enfermedad en caso de que la persona no se interne o no esté embarazada, por ejemplo, que ocurre. O sea que no debería ser la causa injustificada, es decir, no debería haber personas que se certifiquen sin causa, teniendo además esta situación, ¿no? Que los 3 primeros días, si no están internados, se descuentan. Claro. Ferreira, le agradecemos mucho estos minutos, muy amable. A las órdenes. Muchas gracias. Alicia Ferreira, la gerente general de ACE. En Fuserep pensamos un buen préstamo para vos y nos dimos cuenta que un buen préstamo como este no se podía llamar solo